conferencia de Isidro Aguilló, que é unha actividade que organizamos conjuntamente dos grupos de investigación Bisagra de Historia Contemporánea, Sin Crisis de Historia Antigua, varias historias máis, e o grupo Ante de Xeografía fundamentalmente. Nós o que queríamos era ter unha presentación, sobre todo dirixida a investigadores predoctorales e postdoctorales e a profesores, sobre todo o que significa a indexación, todas estas olas que tanto afectan a nosa construción curricular de indexación en revistas. Demos unha boa posibilidade, en un mes tuvemos unha reunión do panel de Ciencias Sociales en Barcelona, que evaluamos para o Plan Nacional de Investigación, e foi invitado un investigador do CSIC, que é Isidro Aguilló, e nos deu a explicar, en principio pensamos que desde unha perspectiva moi positiva como eran os criterios de indexación. Logo descubrimos que explica moi ben como son os criterios de indexación, pero tamén mantén unha perspectiva moi crítica en relación cos excesos da indexación. A mí parece moi interesante que pudera vir aquí. El traballa en cibermétrica, investiga en isto, é un dos animadores deste índice que vos utilizades, que se chama SIMAGO, xa vos explicará, que se basea sobre todo no índice Scopus, e que se utiliza fundamentalmente en España, pero que moitos de vos utilizades para localizar o nivel de impacto. É doutor honoris causa en dúas universidades, unha universidade en Indonesia e outra en Moscú, e o máis interesante é que pode explicar un pouco cales son as claves de indexación, e sobre tanto nos preocupa que tampouco entendemos se realmente esta experiencia consulta nos vai ben. Pensamos que isto fora un primeiro paso, pero que no futuro sigamos quedando con él, invitando incluso a facer algún tipo de curso de formación destos que ten a universidade para poder realmente ir preparándolos, porque evidentemente nos dependemos de todo eso. Entonces, quedamos con Isidro, aquí va a estar grabado también para bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días, y recordar a los que están en la esquina que se muevan hacia este lado, porque vamos a proyectar en la pantalla y pues para que me puedan seguir con los ejemplos que tengo. Por supuesto, primero de todo, agradecer a la Universidad de Santiago de Compostela que me haya invitado, especialmente al profesor Lois, porque yo creo que bueno, es una oportunidad única poder estar con las personas que quizá están más interesadas en el tema de las métricas, que no somos los seniors, sino que obviamente son los juniors, que necesitan conocer en profundidad un poco de estos temas, y que a los que invito a que después de la presentación, pues por ejemplo, discutamos sobre estos temas, que expongan sus opiniones. Si tienen dudas, pues en la medida que yo pueda satisfacerlas, pues estaré encantado. Quiero que sea lo más práctico posible, pero no solo depende de mí, va a depender también mucho de ustedes. La presentación tiene dos partes. Una es un poco más ajena a ustedes porque es un resumen de la que hice en la Comisión de Ciencias Sociales del otro día, de la Agencia Española de Investigación, pero obviamente he añadido una segunda parte que pretende ser más pragmática, de manera que a la hora de resolver ciertos problemas puedan tener ustedes algunas sugerencias, algunas estrategias. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, vamos a hablar de la medida en investigación específicamente en ciencias sociales, prestando atención a ciencias sociales. Yo trabajo en un instituto de ciencias sociales, el Instituto de Políticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde estamos politólogos, economistas, sociólogos, en fin, hay una serie muy amplia de profesionales, y por tanto nos enfrentamos con esta problemática, no digo a diario, pero con mucha frecuencia. Entonces la cuestión que vamos a ir viendo son una serie de preguntas que vamos a intentar resolver. Lo primero de todo, ¿por qué evaluamos con métricas? Bueno, pues evaluamos y necesitamos evaluar porque la mayoría de los fondos que sirven para realizar investigación son fondos públicos, por tanto es necesario que exista un control por las instancias oportunas de lo que esos fondos permiten, en qué se utilizan, qué resultados se obtienen, es decir, estamos ligando el resultado con las políticas públicas. Además, en concreto, yo creo que esto es importante y les animo a que estudien el tema. La Unión Europea está desarrollando una nueva política que es lo que se llama Open Science, que es un concepto relativamente nuevo en cuanto a su conjunto, aunque consta de apartados individuales que quizás no son tan novedosos, pero que forma parte de lo que es la evaluación abierta,
la Open Science, la evaluación abierta, forma parte de ese esfuerzo por parte de la Unión Europea, que como saben ustedes, ya hoy por hoy es el principal proveedor de fondos públicos para la investigación en nuestra región. El segundo tema de utilizar métricas es porque necesitamos algunas herramientas objetivas. Ya sabemos que se puede evaluar por comités, pero los comités, pues, por su propia composición, pues, no están representando todas las opciones de una disciplina, por sus sesgos, por su desconocimiento de algunas cuestiones concretas, pues nos podemos enfrentar a algún tipo de evaluación de carácter subjetivo. No se trata de sustituir la evaluación por comités por evaluación de métricas, sino como indicaba en Barcelona, y fue, digamos, mi principal mensaje, las métricas son un instrumento más a la hora de que los comités evalúen. Cuando hablamos de comités no solo me refiero a comités de proyectos, sino a comités de plazas, cualquier tipo de evaluación a la que eventualmente ustedes individualmente o los grupos se vean sometidos. Y luego un tema que me parece fundamental, ahí la palabra clave es transparencia. Yo creo que el sistema necesita mucha más transparencia. Sobre todo porque ligado mucho, y esto hablaremos un poco más tarde, a la irrupción o el uso quizá abusivo de las métricas, también nos encontramos con que por parte de los investigadores, de los científicos, de los académicos, pues empieza a haber algunas desviaciones de tipo ético que habría que tener en cuenta y que quizá por desconocimiento pues no se están evaluando adecuadamente. Entonces yo creo que es fundamental que cuando hablemos de ética e integridad en la investigación nos fijemos mucho en que dispongamos de herramientas de transparencia que nos permitan evaluar dicho impacto, hasta qué punto es importante o no. La segunda pregunta es ¿por qué evaluar con citas? Es decir, hemos visto que las métricas pueden ser un complemento para la evaluación cualitativa, estamos hablando de una evaluación cuantitativa, entonces ¿por qué elegimos citas? Bueno, pues yo diría que es relativamente fácil. En un estado democrático pues hay que pensar que podríamos someter los procesos de publicación científica a un referéndum virtual. Ese referéndum virtual, de hecho, se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pues son fenómenos como, por ejemplo, el peer review, el hecho de que nosotros mandemos un trabajo para publicar a determinada revista, sabemos que las buenas revistas científicas, sin necesidad de poner buenas, el calificativo, pues requieren que haya una evaluación por pares, por tanto que de alguna manera unas personas externas a nosotros pues digan si es conveniente o procedente la publicación. Pero más allá de lo que es el peer review o la evaluación por comités, pues necesitamos que ese referéndum sea más representativo. Bueno, pues ese referéndum es al conjunto de los pares de la disciplina, es pues sencillamente expresado a través del número de citas que va a recibir ese artículo. Ese grupo selecto de colegas van a evaluar el trabajo y van a tenerlo en cuenta en sus trabajos respectivos, pues si es útil, si es relevante, si les ayuda a continuar la línea de trabajo que ellos están haciendo, o en algún caso, que también es cierto y hay que reconocerlo, que hay citas negativas, pues la cita negativa pues, va a indicar pues, un disenso de lo que en ese momento se está hablando. Hasta ahora hemos llegado hasta ahí y quizá tenemos que dar un paso más. No voy a hablar de ese paso en este momento porque creo que quizá ya nos iríamos fuera de la línea principal, pero hay que pensar que hay que incluir más gente. Es decir, ese referéndum virtual debería ser más amplio, deberíamos considerar ya no solo a nuestros pares, sino, definiendo de una manera muy amplia, a la ciudadanía en general. Pues es lo que también dentro de ese Open Science se empieza a hablar, pues ciencia ciudadana. Bueno, pues hay que pensar en ese impacto. Que puede ser social, que tradicionalmente se ha centralizado en el área económica, en temas de innovación, etc., pero que, bueno, que en general tiene que ser mucho más amplio que solo los pares. Es lo que les estaba comentando, pues sencillamente tendremos que ver, pues, quiénes son las personas que se van a beneficiar de esa información. Cuando hablamos de transdisciplinaridad, pues estaríamos considerando lo que llamamos impares, es decir, los pares de otras disciplinas, los cuasipares, pues los profesionales en formación que requieren ese tipo de información, o los profesionales fuera del ámbito de investigación que requieren ese tipo de trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en los médicos que ejercen su profesión, pues respecto a las publicaciones científicas. Hablaríamos de superpares, pues esta gente que nos exige la evaluación,
que pueden ser directamente nuestros gestores a distintos niveles, nivel universitario, nivel Xunta o nivel supranacional, o los agentes que se van a beneficiar de esa investigación, agentes económicos, agentes sociales, políticos, en fin, en un instituto de políticas les aseguro que hay una buena representación de ese tipo de agentes. Y por último, los no pares, que podríamos llamar lo que he identificado antes como la ciudadanía en general. Bueno, ¿y por qué vamos a utilizar citas? Bueno, pues por una sencilla razón, porque matemáticamente nos puede ser muy útil. Fíjense, tradicionalmente en un comité, ha ocurrido recientemente, hay un ejemplo perfecto con la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas, la decisión fue 13 contra 12. Bueno, pues siempre podemos decir, bueno, 13 es más que 12, es evidente. Yo aquí he puesto 10 es más que 9, ustedes, un par de compañeros, pelean por una plaza, uno tiene 10 artículos, otro tiene 9, gana el de 10. ¿Es cierto eso? 10 es diferente de 9. Parece ser que eso debiera ser un empate y que habría que buscar una solución alternativa. No es obvio que eso debiera ser así. Si nos multiplicamos un poco 100 frente a 90, fíjense, el ratio es el mismo. El ratio es 10 a 9. Pero ya no es lo mismo. 10 es prácticamente igual que 9, pero 100 no es exactamente lo mismo que 90. Y si multiplicamos aún, si tenemos 1000 respecto a 900, entonces ya no habría duda. 1000 es claramente más que 900, aunque el ratio es el mismo. Les puede parecer que estoy improvisando aquí un tema. Esto es una ley matemática que se llama ley de los grandes números. ¿Por qué utilizamos citas? Porque las citas nos permiten trabajar con grandes números. Y cuando trabajamos con grandes números podemos segregar. Porque la objetividad no basta solo con que las cifras sean más o menos neutras y representen una realidad, sino que sean también útiles. Y las citas, frente al consenso que puede haber, o disenso, en un comité, nos proporcionan esos grandes números. Esto es importante a la hora de elegir la herramienta que vamos a utilizar, porque nos vamos a encontrar, y esto lo desarrollaré un poco más adelante, pero adelantando, con que las fuentes que se han utilizado hasta ahora no eran las más grandes. Y cuando digo las más grandes, me refiero que tenían problemas incluso de cobertura sesgada. Fuentes que trabajaban contra las redes sociales, que trabajaban contra lo publicado en español, que trabajaban contra lo publicado en nuestro país. Y ahora no, ahora ya tenemos fuentes más amplias. El tema de la cobertura temporal. Se está trabajando con lo que yo voy a ir llamando a continuación infame factor de impacto, periodos, ventanas de citación de 2 años. Cuando en ciencias sociales, y ahora les demostraré que no solo en ciencias sociales, en muchas otras disciplinas es una ventana incompleta. Tú estás recibiendo citas durante muchos años. Ayer lo comentaba con el profesor Luis, es que un libro, en casi cualquier disciplina, puede estar recibiendo citas durante periodos de 15, 20 o muchos más años. Por tanto, eso es importante. Y luego hemos ido desarrollando nuevas métricas. No voy a hablar de métricas porque eso es un tema puramente de investigación de momento. Ninguna agencia de evaluación los está considerando. No parece que vayan a ser consideradas dentro de poco. Vamos a dejarlas de momento, pero que sepan que también existen otras métricas alternativas. Hemos visto que hay que evaluar, hemos sugerido que se haga con citas. ¿Cómo se puede evaluar con citas? Bueno, pues fundamentalmente hay 4 niveles. Digamos que tradicionalmente ha habido una especie de acuerdo en igualar lo que es calidad de un contenido con la calidad del continente. En este caso, en ciencias sociales y en las ciencias puras, pues es frecuente la publicación a través de revistas. Quizá en humanidades es más habitual a partir de libros. Pero entonces el concepto de continente era importante. La razón de utilizar métricas a nivel de revistas es una razón fundamentalmente práctica. Es decir, el número de revistas es limitado, a nivel mundial pueden andar alrededor de 40 o 50.000 revistas, digamos, de calidad, de tipo científico, y por tanto pues, habría que utilizar un número relativamente asequible de revistas para trabajar. Pero el problema es ese, que estamos evaluando el continente en lugar del contenido. Este es un problema que seguimos teniendo,
Yo no voy a necesariamente hablar en contra, porque es la situación actual, y me gustaría ser pragmático y entender que hoy por hoy se está haciendo así, pero voy a intentar demostrarles que no es la mejor opción y cómo se pueden establecer algunas estrategias para una mejor evaluación. ¿Qué pasaría por utilizar métricas a nivel de artículo? Es decir, que lo que se evalúe no es la revista en su conjunto, sino todos y cada uno de sus artículos individualmente. De manera que vamos a obtener indicadores reales del impacto específico de cada artículo. Lo que nosotros vamos a llamar luego, dentro de un momento, citas reales en lugar de citas esperadas. Todo esto se puede hacer a nivel de autor. La verdad es que esto no ha sido realmente posible hasta hace relativamente poco, pero hoy por hoy, con el avance pues, por supuesto, de todo el tema informático y la transparencia que proporciona la web, pues toda esa información se puede reunir a distintos niveles, bien a nivel de autor, con lo cual todos y cada uno de ustedes ya pueden quedar retratados en el sistema, o a nivel ya institucional, que no es solo la suma de individuos, sino que muchas veces también se pueden desarrollar indicadores que sean de sinergia de lo que es el conjunto y no la suma de cada uno de los individuos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es ese que les he comentado, que tradicionalmente, incluso hoy en día, se está utilizando para evaluar los Journal Level Metrics, es decir, las métricas a nivel de revista, cuando en realidad se están evaluando artículos concretos con sus autores, con sus instituciones a las que están afiliados. Cuando la opción obvia sería utilizar directamente las métricas a nivel de artículo, ¿no? Las métricas ALM, que son, como digo, métricas a nivel de artículo. Esto en realidad es lo que se está proponiendo a nivel internacional, que es la famosa, igual han oído hablar ustedes de la Declaración de San Francisco, la Declaración DORA, que es una declaración fundamentalmente en contra del factor de impacto y que han firmado prácticamente todas las grandes instituciones de evaluación del mundo, menos todas las instituciones españolas que ven ustedes ahí. Las he puesto para vergüenza,